Hemos iniciado la semana pasada una serie de notas ligadas con el medio siglo que se cumple del golpe militar cívico, eclesial, empresarial de 1976. Entrevistábamos al ingeniero agrónomo y docente de la universidad que está desarrollando, Claudio Demo, un trabajo desde hace un año y medio de recopilación de todas las víctimas, muertos y desaparecidos en la dictadura, buscando ajustar los datos que aparecen en distintas fuentes. Nos resultó muy interesante que se ponga la mirada en el campo de la dictadura, el rol del latifundio en el golpe de 1976. Y están hablando sobre el tema en un conversatorio Josefina Bolis, Carlos Raimundi, el ex dirigente radical, y Pedro Peretti, el conocido dirigente ruralista, que está en línea con nuestro programa. Pedro, un gusto. Guillermo Jeremía, el programa Así son las cosas de Río Cuarto, lo saluda. ¿Cómo le va? Bien, bien, muchísimas gracias por el llamado, muy amable. No, al contrario, muchas gracias a usted por atendernos y me interesó mucho porque se ha hablado poco del rol del campo en la dictadura. Solamente tenemos a la sociedad rural recibiendo con aplausos y loa a los militares en el predio ruralista. Pero, ¿cómo han estructurado esa mirada que están desarrollando en este conversatorio, Pedro? Bueno, usted hace una observación muy acertada. Yo creo que de todas las colaboraciones civiles, la pata agraria es la que pasó más desapercibida y fue la verdadera infantería del golpe de Estado del 76. Fue la que asumió por primera vez el carácter activo de la desestabilización del gobierno popular, surgido el 11 de marzo del 73, y la figura de Jorge Aguado resume en sí mismo toda esa colaboración cívico-militar. Hay que seguir la trayectoria de Aguado para ver la relación del sector agropecuario con la dictadura militar. Aguado, que fue presidente Carvá, presidente de CRA, después secretario de Agricultura de la dictadura, y después fue el único gobierno civil, el único gobernador civil puesto por la dictadura en la provincia de Buenos Aires. Y además, todo ese tiempo, y después de eso, que fue interventor en el presidente del Correo Argentino, diputado de la UCD y vocero del Grupo Soma de Macri, siempre estuvo vinculado con el Grupo Macri. Ahí hay una de las explicaciones, no la única, una, de por qué el Grupo Macri entró a la dictadura con 7 empresas y salió con 46. ¿Cuál fue el dato que realmente fue el dato que lanzó a la derecha agraria a la destitución del gobierno? Bueno, fue el anteproyecto de ley agraria que se estaba trabajando y que ya había un anteproyecto para enviarlo a las cámaras, que el ingeniero Horacio Giberti, que era el secretario de Agricultura, habían discutido con todos los sectores chacareros, campesinos y también ruralistas. Ese anteproyecto de ley agraria tenía cosas que irritaban a la oligarquía terrateniente argentina, irritan aún hoy a la oligarquía terrateniente argentina, como es la propiedad de la tierra en función social, como es el rescatar el concepto de unidad económica, que ahí en Córdoba también ustedes todavía lo tienen, maltratado pero lo tienen, el tema del uso del suelo, el tema de la renta normal potencial de la tierra, una serie de hechos que irritaban muchísimo a la oligarquía terrateniente. Y el diario La Nación, el 7 de septiembre de 1974, 4 meses después de la muerte de Perón, lo filtra todo el anteproyecto en tapa, y eso fue la orden de largada para la desestabilización del gobierno, que comienza con un telegrama de Jorge Aguado al ministro de Economía de ese momento, que era José Bergerba, denunciando la infiltración comunista en la Secretaría de Agricultura, y a partir de ahí se empiezan a suceder toda una serie de movilizaciones, actos, desabastecimiento, marchas, paros ganaderos, paros agrarios, paros de no comercialización, corte de ruta, volanteada, desabastecimiento, hasta que llegan el 16 de febrero al paro de la APG, que es una entidad empresaria que se había constituido a los efectos de apoyar el golpe de Estado, 16 de febrero, a un paro general por 48 horas, y ese paro es muy acatado,
y el 24 de marzo sucede el golpe. Pedro, cuando ustedes ponen como título, entiendo que es un genérico, hablan del campo de la dictadura, ¿se refieren a las familias patricias, a la oligarquía terrateniente o fue transversal a todos los sectores de la producción agrícola ganadera? No. La voz fue del ruralismo. Carvap, CRA y después Sociedad Rural. No empieza Sociedad Rural, ¿eh? Empieza Carvap, CRA y Sociedad Rural. Del otro lado, que apoyaban el anteproyecto de ley agraria y que defendían el gobierno, estaban las ligas agrarias y la Federación Agraria Argentina y distintas organizaciones vinculadas con los movimientos de trabajadores en el campo, que en ese momento eran muy fuertes. Hoy ya no lo son tanto, pero en ese momento había mucha gente trabajando en el campo, todavía no estaba, muchas actividades no estaban mecanizadas como ahora, y bueno, eso fue una gran movida y fue una gran disputa. Se arrasa literalmente, con cientos de desaparecidos, se arrasan las ligas agrarias, se persigue a los movimientos campesinos, se asesina a Monseñor Devoto, el obispo de Goya, que era un obispo muy vinculado al movimiento campesino, hay cientos de desaparecidos, y bueno, y sucede lo que sucedió. Las sociedades rurales son las que constituyen CRA, ¿no? Básicamente. Sí, señor. La CRA es una confederación de sociedades rurales que fue fundada en el año 1943 por 10 rurales de la Pampa Húmeda que encabezó, que se hizo en la ciudad de Azul, la reunión, y que era lo que era Carvap. Carvap funda la sociedad rural y nuclea a todo el movimiento confederado del interior, a todo el movimiento de estanciero del interior, que son los sectores tan fascistas y de ultraderecha como la sociedad rural. Pedro, en ese sentido, ¿cree que ha cambiado el escenario? Porque cuando usted hablaba recordé que, no me acuerdo de qué lugar, pero sí del presidente de una sociedad rural o del sur de Santa Fe o del norte de la provincia de Buenos Aires, en tiempos de Alberto y Cristina, proponía el golpe directamente. Bueno, es una actitud, siempre fueron golpistas. No es de ahora, tienen muy poco apego a la democracia, la mayoría de las sociedades rurales, de todos lados. No hay una valoración de la democracia. Ellos son muy amigos de las dictaduras, son muy amigos del ejército. No tengo por qué defenderla, porque aquí hemos sido críticos de alguna postura de la sociedad rural, pero yo, desde que tengo uso de razón, hace 35 años que hago periodismo, no he escuchado discursos golpistas en la sociedad rural institucionalmente. Puede haber algún dirigente que por ahí se le salga la cadena y lo diga, pero ahí lo que yo le mencionaba era el presidente de la sociedad, de una sociedad rural, no me puedo acordar. ¿Usted dice en la sociedad rural de Río Cuarto? Sí, efectivamente. Bueno, no sé, lo de Río Cuarto no lo tengo específicamente analizado, pero la sociedad rural, Carvap y CRA fueron absolutamente golpistas en el 76. Ahora, no sé ahí, la verdad que no. Yo no lo he escuchado a ese discurso, como en algunos lados desembosadamente se plantea. ¿Y hoy usted qué piensa respecto de qué ideología anida en el campo argentino en su mayoría? Y de extrema derecha. Son gente de extrema derecha y es la base de sustentación de la Libertad Avanza y de Milei. Eso está absolutamente claro. Ahí es lo que domina, es una ideología ahí lo que anima es fundamentalmente una ideología de un supremacismo. Ahí hay supremacismo. Usted siempre va a encontrar en el discurso que hay una supremacía moral de los que hacen la actividad agropecuaria sobre el resto de la sociedad. Nosotros somos los que pagamos impuestos con la nuestra, si no fuera por nosotros el país se funde, ¿qué van a hacer? Negros de mierda, usted lo va a encontrar. Sí. Y eso es un discurso absolutamente racista y muy similar al del supremacismo blanco de Sudáfrica, que tenía el mismo concepto más la segregación racial. Acá no hay segregación racial porque no hay negros, pero si hubiera negros, esa gente sería tranquilamente partidaria del apartheid. Sí, esa idea está muy vigente, ¿no? Por ejemplo, el empleo público no trabaja, el productor agropecuario sí. Claro. ¿No? Y bueno, eso uno lo tiene que discutir siempre porque es el tema de agarrar la pala y
y anda a trabajar, y nunca han entendido ellos que en el único lugar del mundo donde el lomo vale más que el seso es en la carnicería. Entonces ellos eso no entienden el trabajo intelectual, no entienden el trabajo de los periodistas, no entienden el trabajo de los escritores, no entienden nada, son todos vagos. Lo único que vale es lo de que hacen ellos. Y bueno, y eso es un supremacismo racista. Pedro, ¿por qué no se ha podido, no se ha querido o no se ha sabido llegar con un mensaje más democrático a los sectores agrícola y ganadera? ¿Por qué? ¿Qué es lo que falla? Falló que el sector agropecuario, el campo nacional y popular, abdicó de discutir el sector agropecuario. Dejó de debatirlo, lo tercerizó. Directamente lo tercerizó. Lo tercerizó en técnicos, en profesionales que hicieran política y que, bueno, fueran. Una vez fue Felipe Solá, después otra vez fue Campos, el otro fue Javier de Urquiza, era gente que venía a tirar, ahí lo tenían y nunca quisieron discutir, porque nunca en el fondo el campo nacional y popular discutió ni estudió seriamente la política agraria de Perón. Entonces usted encuentra tipos de derecha tranquilamente, yo lo he cansado de verlos por todos los lugares donde voy, que se reivindican peronistas y son de tipo de derecha, que no tienen ni idea de cuál fue la política agraria del peronismo del 45 al 55, que fue una política, visto con los ojos de hoy, fue de ultraizquierda. Hizo una reforma agraria Perón tremenda, transformó más de 100.000 arrendatarios rurales en propietarios, hizo una reforma agraria, expropió campo, dio créditos, estatizó el comercio exterior de granos y de carne. Es una política que hoy sería una revolución bolchevique. Pero usted mismo, bueno, Pedro, pero usted mismo lo ha contado, que esos 100.000 productores que recibieron las tierras otorgadas por Perón, hoy son básicamente antiperonistas. Ah, sí, eso es cierto, claro. Pero la historia es la historia. Después lo que hicieron los descendientes es un problema de ellos. Pero la historia fue esta. Perón, lo único que faltó al sector agropecuario que le vaya a dar él a ordeñar las vacas o darle a comer los chanchos. El resto le resolvió todos los problemas. ¿Por qué? Perón estaba preocupado por una cosa que era muy cierta en ese momento, que era la baja productividad que tenía el latifundio. O sea, Perón decía que había que producir más. Bueno, el capitalismo con el paquete tecnológico le encontró la vuelta a eso y hoy el latifundio tiene alta productividad a partir de la siembra directa, la soja y el paquete tecnológico. Ahora, la historia se ha repetido, Pedro, porque el gobierno menemista y su continuidad con Fernando de la Rúa, que eran aplaudidos por el campo, o por lo menos en la sociedad rural, los vivaban, terminaron después pidiéndole soluciones al kirchnerismo que les resolvió los problemas de remates de campo, al que después le protestaron con la 125, ¿no? Hay algo, hasta si se quiere... Y bueno, ahí hay que discutir varias cosas. Sí. La 125 fue claramente un error del gobierno popular. Yo estuve en contra de la 125 y estoy convencido de que era la posición correcta. Ahora, una cosa es estar en contra de la 125, otra cosa es participar de un entente para tumbar el gobierno, como fue la mesa de enlace, que era otra cosa. Pero no confundamos el instrumento con el objetivo. La 125 fue un error, era impracticable, era inviable y estaba mal hecha. Y la hizo un señor que se llama Martín Lustó, bancado por otro señor que se llama Alberto Fernández. Eso me lo dijo a mí Cristina, ¿no? No hay otra discusión. Bueno, pero Cristina eso tampoco se puede sacar el poncho de encima porque la protegió y peleó por ella. Sí, claro. Bueno, claro, fue un error del gobierno popular. Lo reconoció en el acto del 25 de mayo que se hizo en la Plaza de Mayo del año 23, me parece, no me acuerdo bien, o 20, no me acuerdo, en la fecha. Lo dijo claramente, casi me pongo el país de sombrero. Hizo la primera autocrítica pública, yo lo escucho, y si usted lee el prólogo que hizo en el libro mío, también se va a encontrar que hay una autocrítica sobre esa situación. Y hay que reconocerla, porque la mejor manera de resolver un problema y de tener un éxito en política es analizar los fracasos. Si usted no parte de un análisis certero de la realidad, se va a equivocar siempre. Bueno, el fracaso
es la madre del éxito, decía un célebre tipo que fundó un imperio que hoy es el primero del mundo, que se llamaba Mao Zedong. Bueno, pero mire cómo serán las cosas, que a Lustó lo premiaron con la embajada en los Estados Unidos, ¿no? Después, ¿no? Y sí, bueno, después lo que hizo después, qué sé yo. Uno tiene, yo creo que ahí la embajada ha jugado un rol central en toda la política argentina en los últimos años, fundamentalmente en generarle un cerco sanitario alrededor del kirchnerismo, ¿cierto? Opera constantemente, y bueno, y eso ha tenido un efecto muy contra. Ahí eso también ha sido una cosa muy contraproducente para el campo nacional y popular. Estamos dialogando con el chacarero, escritor, militante político, integrante del movimiento Arraigo y Manifiesto Argentino, del cual es su fundador. Para volverlo al tema del campo de la dictadura, cuando lo analiza al rol del campo, ¿es solamente de soporte ideológico? ¿La logística del campo ayudó a la dictadura? ¿Los aportes económicos que hizo el campo bancaron lo que la dictadura hizo con el proceso de desmantelamiento de una idea, un pensamiento que estaba instalado en la Argentina? ¿Cómo fueron colaboracionistas los hombres del campo con la dictadura? No, primero pusieron un ministro de Economía, que fue Martínez Dios, que es parte de lo que se denomina la oligarquía diversificada, que tiene un pie en la finanza, un pie en la industria, no se olvide que era en ese momento presidente del directorio de Hacienda, y un pie en la actividad agropecuaria, lo que se denomina como oligarquía diversificada. Segundo, es muy importante releer la carta de Rodolfo Walsh. Al año de instalarse la dictadura, los alimentos habían aumentado un 722%, y la carne se había puesto cara. Y si falta algo, ahí en Río Cuarto, en un seminario que hizo, me parece que FADA o la Sociedad Rural de Río Cuarto, no me acuerdo bien, que habló de Pablo, el economista, ahí él dice algunas cosas que son realmente barbaridades, que si no tuviera la cobertura mediática que tiene sería el hazmerreír de todo el mundo. Ahí dice, de Pablo dice en Río Cuarto que el latifundio no existe y que los productores abandónicos no existen, y que realmente a partir del proceso de modernización que hizo la dictadura militar, el campo respondió positivamente y se adaptó y aumentó la producción y recibió un ingreso muy importante por parte de la riqueza nacional que se generó el país en ese momento. Bueno, eso, más claro que eso, échale agua. Para finalizar, Pedro, para ustedes fue golpe y genocidio. Sí, fue golpe y genocidio. Bueno, nosotros venimos ahí, hemos trabajado, yo estoy trabajando, disculpe la autorreferencia, yo estoy trabajando en un folletín para los organismos, para la gente amiga, sobre el rol del latifundio en los genocidios de la República Argentina, empezando desde el genocidio de la mal llamada campaña del desierto. En realidad son genocidios y son limpiezas étnicas, porque los indios no representaban ninguna amenaza militar para el ejército argentino, pero sin embargo los mataron a todos, los encarcelaron a todos, porque lo que necesitaban era una limpieza étnica para poder trabajar, entre comillas, tranquilo. Bueno, el golpe del 76 lo que hizo fue una limpieza étnica de la oposición ideológica que le complicaba la vida, y los liquidó a todo el mundo, sean guerrilleros, no sean guerrilleros, sean de un partido, sean del otro, no le interesó. Todo aquel atisbo que se oponía a la dictadura militar, lo limpiaban. Y eso también fue caracterizado de genocidio, y crímenes, son los crímenes que cometieron, son crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Pedro Peretti, para despedirnos, mi compañera Mayra quiere trasladarle una pregunta. Pedro, buenos días. Teniendo en cuenta el antes y el hoy, o lo sucedido en la historia y también el hoy, más allá que tengamos un campo que apoya el gobierno fascista de Milei y que también tiene un pensamiento económico de ultraderecha, ¿cree que hoy en día, y más allá que también
como veníamos mencionando en la entrevista, no hay ciertos discursos que se hagan de forma explícitos, de manera institucional, pero sí los escuchamos en el boca a boca. ¿Cree que hoy en día el campo se atrevería a, no digo apoyar una dictadura, sino a generar esos discursos de apoyo a las políticas o a mayores políticas de tipo fascista de Milei? Y no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Y no propician un golpe de Estado porque están gobernando ellos. Milei es de ellos. Si no, tranquilamente, imagínense todo lo que... imagínense que con el gobierno de Alberto, 10 días antes de que asumiera, ya habían hecho la medida de protesta para desestabilizar el gobierno, y en un momento de auge económico en donde se cansaron de ganar plata, metieron 2 paros generales y 3 movilizaciones, solamente porque gobernaba el peronismo, porque el gobierno de Alberto fue más amigable económicamente que ninguno para los fabricantes de maquinarias agrícolas, otra gente que tiene que ir al psicólogo en forma urgente, porque se cansan de ganar guita con los gobiernos peronistas y gobiernos que protegen la industria y el desarrollo del interior profundo, y después votan a gobiernos que les abren las importaciones y les dejan importar máquinas usadas, qué sé yo. Bueno, todas esas cuestiones son casi de diván en la República Argentina. Yo no tengo ninguna duda que el sector agropecuario, en caso de que gane un gobierno popular, estaría apoyando cualquier tipo de golpe, porque es su naturaleza, es su matriz. Vienen hace más, pero no empezaron ahora con el golpe, ni empezaron con la 125. Desde hace más de 100 años que vienen con esa matriz de no respetar las instituciones democráticas y de participar de todos los golpes, y que lo único que le interesa es el valor del novillo. Miren la película creo que fue No habrá más pena ni olvido. Cuando termina la última escena de No habrá más pena ni olvido, en donde se habían matado toda una masacre, y para un Falcon con un estanciero arriba, y que había muerto todo, y le pregunta, ¿y cómo está el precio del novillo? ¿Hay remate hoy? ¿Cómo está el precio del novillo? Que es lo único que le interesaba. Bueno, ese estanciero creo que es primo de Horacio Rodríguez Larreta, el actor. Búsquenlo porque es una escena muy gráfica de cuál es la escala de valores de la oligarquía terrateniente argentina. Gracias, Pedro, muy amable. No, gracias a ustedes por el llamado, y salud y cosecha para todos y todas. Gracias. Siempre me gusta el saludo de Pedro Peretti, que es salud y cosecha. ¿Dónde van a dar esta charla? No, acá en Río Cuarto no, porque algún oyente me pregunta. Va a ser en la ciudad de La Plata, pero a mí me pareció muy interesante porque nunca había visto tan claramente planteado la cuestión, el campo de la dictadura, el rol del latifundio en el golpe de 1976. Y como estamos empecinado, iba a decir emperrado, pero emperrado era en Huinca, y además poner emperrado es casi como menospreciar a los perros, ¿no? Empecinados en hacer memoria de lo que nos pasó hace 50 años y que nos viene pasando, nos pareció muy interesante. La charla va a ser este viernes 27 de febrero a las 18 horas. No sé si se transmitirá a través de algún streaming. La memoria se revela. Es cómo contactarse. El mail es lamemoriaserrevela@iguales.ar, que son los organizadores del evento. Va a participar Josefina Bolis, Carlos Raimundo, un ex dirigente radical muy conocido, creo que fue funcionario del kirchnerismo, Pedro Peretti. Este viernes, sino el viernes 27 de febrero a las 18 horas en el Centro de Convenciones Sergio Karakachov, Auditorio 208, calle 48, entre 6 y 7 en La Plata. A mí me pareció muy interesante esa mirada. Yo creo que, por supuesto que hay mucha diferencia. No todos los hombres de campo son iguales, no todos los productores agropecuarios piensan lo mismo, no todos. Estamos hablando del discurso dominante y las decisiones que toman las conducciones, ¿no? Y esta idea que todo el tiempo sobrevuela, que los únicos que trabajan son los hombres de campo, ¿no? ¿Es un trabajo muy duro? Sí. Soy nieto de un tambero, no del dueño del tambo, del que hacía el tambo.
y sé lo duro que es trabajar en el campo. Muy, pero muy duro. Y eso es parte del argumento que se utiliza, pero no para justificar. También hay otros que trabajan horas y horas muy duramente y también merecen ser respetados y no tienen tierra, ni una maceta tienen. Pero eso que mencionaba, ojo que a veces el seso vale más que el lomo y en el único lugar que es al revés es en la carnicería. Y es una buena metáfora que sintetiza los antagonismos que se promueven desde algunos ámbitos de quienes ejercen el poder.